Gracias por continuar con nosotros en su programa Ciudad de Animales. Recuerden, escríbanos a través de las redes sociales de Capital 21 y opinen, cuéntenos su experiencia. ¿Ustedes qué harían? ¿Cambiarán algún tipo de requisito a la hora de adoptar? Queremos saber sus comentarios, sus opiniones. Y también les recuerdo que el día de hoy está con nosotros Muñeca, también Bambi de la casa de Firus, que están esperando ser adoptados. Un hogar. Y creo que Muñeca ya encontró el amor que necesita. Muñeca, ¿contigo te la vas a llevar? Oye, Brenda, pero por ejemplo, si te la vas a llevar, muy importante, hay que considerar la parte de los gastos. Tienes toda la razón. Últimamente, bueno, la economía no es la mejor, me incluyo, porque de verdad vas al súper y dices, ¿qué compro? Compro mi pan, compro las croquetas de mi perrito. Tiene que alcanzar para todo. Claro, y justamente para eso están los especialistas hoy en Ciudad de Animales. Y bueno, ya está con nosotros Mario para platicarnos. Mario Mendoza, Mr. Money. Mario, bienvenido. Al contrario, gracias a ustedes por invitarme. Oye, Mario, un punto que de verdad es importante que lo consideremos. ¿Cuánto vamos a invertir, a gastar en nuestro animal de compañía para darle calidad de vida? Mira, hay algunos estudios, sobre todo reportes de los principales productores de alimento para mascotas, que establecen que ya un mexicano gasta entre el 14 y el 25% de su presupuesto en una mascota. Va a depender del tamaño, obviamente, va a depender de el tipo de relación que tenga con el animal, porque en muchas ocasiones las personas que nos están viendo pueden saber que tienen un perrijo, por ejemplo, pero hay otras personas que solamente lo ven como un animal de compañía y no le dan ese estatus. Hay gente también que ya lo ve como una amistad y entonces empieza a invertir hasta el 50% de lo que gana en una mascota. O sea, literal, salario, gastarte tus quincenas. Literal, porque ya lo consideran parte de la familia, lo consideran parte de lo que más quieren. Cuando ya es una amistad, incluso siempre te dicen, ¿no? Que el mejor amigo es el perro, pero además de eso se convierte como en el confidente al que le cuentan todo y al que siempre va a sonreír. Oye, claro. Mario, ¿cuáles serían las recomendaciones más específicas si yo quiero tener un animal de compañía, tengo poco presupuesto? ¿Qué tendría que hacer de verdad? A lo mejor comprar alimento más económico. Sí se puede hacer todo eso. Por ejemplo, la parte de alimento. Mira, lo que pasa... A lo mejor, sí. Lo que pasa aquí es que hay que tener bien en cuenta dos cosas. Primero, el espacio que tenemos en la casa. Para una mascota eso nos va a ser como el termómetro de la economía. Si en la casa podemos tener un espacio muy grande, quiere decir que también tenemos como para darle el servicio de dinero a toda la casa, ¿no? Y si el perro está dentro, entonces vamos a ver que nos puede convenir un tamaño determinado para el tipo de economía que tenemos. Y el espacio se los va a dar muy fácil. Antes de hacer cuentas, el espacio te va a decir cuánto más o menos vas a requerir de tu mascota. ¿En qué gastamos? ¿En qué gastamos? Lo primero es el alimento. Cuando tenemos una mascota hay que pensar que más o menos hay un promedio de entre 500 y 1,700 pesos al mes para alimentar a la mascota, dependiendo del tamaño, dependiendo del tipo de raza. Los veterinarios recomiendan que más o menos tienes que darle de comer el 3% de su peso del animal, entonces en ese sentido también puede ser más o menos el cálculo. El gasto del veterinario, justamente. El gasto del veterinario. ¿Se nos enfermó? ¿Qué hacemos? El veterinario, hay paquetes ya ahorita en donde te pueden dar certificados de salud del animal para que tú puedas llevarlo a tus vacaciones o llevarlo a una estancia donde te piden ese tipo de certificados y hay precios desde 3,700 pesos hasta 9,000 pesos. Si tú lo vas a llevar solamente para una revisión al veterinario al mes o 2 o 3 meses, te cuesta entre 500 y 1,200 pesos dependiendo también de la mascota. Ahí en los paquetes, muy importante, chequen todo lo que les va a incluir porque algunos tienen las vacunas, otros tienen también algunas citas médicas ilimitadas por si tiene algún tipo de problema durante el periodo que cubre ese paquete. Además de eso pueden también darle recomendaciones de alimentación, pueden darle recomendaciones de lo que necesita en cuanto al tipo de estética, porque en muchas ocasiones pensamos que solamente es shampoos, higiene, todo eso también. Pensamos que solamente hay que lavarlo y cortarle el pelo o las uñas, pero hay ocasiones en que justamente tiene algunas enfermedades, sobre todo cuando son adoptados, cuando vienen a nuestra casa, que hay que tomar en cuenta y en ese sentido, pues entonces sí nos convendría un paquete porque ahí va todo incluido, ¿no? Algún imprevisto que puedan tener. Entonces estamos hablando de alimento, vacunación o visitas médicas, productos la parte de la estética, claro. Casita, camita. Sí, esos son los accesorios, es lo que vamos a hacer para consentir a la mascota. Ahí vamos a podernos gastar desde 50 pesos, hay cosas muy sencillas como una pelotita, o vamos a encontrar ya cosas más sofisticadas, como puede ser alguna cama especial que tengan, porque hay animales que también tienen problemas en la columna o tienen algunos problemas en el pelaje, y entonces también ya hay hipoalergénicas en este caso, y que van a costar hasta 9,000 pesos una cama dependiendo del tamaño
del animal. Oye, y Perfecto. viajecitos también, ¿no? Que eso más bien pues ya sería como un Claro. lujo, pero mínimo tomen en cuenta estas medidas muy importantes. Veterinario, alimento, estética, ¿no? Revisiones periódicas no pueden ser sustituidas. Entonces pensemos, tenemos este presupuesto destinado para nuestros animales de compañía muy importante y pues a partir de eso también pensemos en que sea una decisión tomada en familia y responsablemente. Exactamente. Mario, muchas gracias. Tus redes sociales. Me pueden encontrar a través de Mario Finanzas en Twitter y a través de mi página Soy Mr. Money. Ahí me pueden encontrar. Y ahí nos dices cómo ahorrar un poquito. Ahí cualquier duda que tengan y voy a quedar al aire con gusto. Perfecto, Mario. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y vamos a ir con nuestra sección de los adoptables porque ya los está esperando Bambi y por supuesto la muñeca no, nada más Bambi, la muñeca es mía. Vamos. La casa de Firuz Marichú es uno de los tantos albergues para mascotas que prestan servicios a los animalitos de la Ciudad de México. Agradecemos su visita y habernos traído a estos pequeños que están en busca de un nuevo hogar. Si lo que quieres es una mascota, acércate a ellos y comienza con el proceso de adopción. También puedes ayudar con donaciones. Gracias por seguir con nosotros en Ciudad de Animales. Hemos tenido temas muy interesantes. Esperemos que les sean de mucha utilidad. Gustavo, ¿qué te ha parecido el programa? Me ha encantado porque además hay mucha gente que, insisto, se queja por esta parte de lo difícil que puede ser adoptar, ¿no? Ahora sabemos por qué toman este tipo de requisitos, de decisiones. Hay que informarnos, hay que apoyar, hay que cooperar. Y si ustedes se perdieron alguna parte de la entrevista, recuerden que pueden ver este y otros capítulos ingresando en nuestro canal en YouTube, querida Brenda. Y llegamos a la recta final. Les vamos a presentar los 3 más, Gustavo. Así es, esta parte que me encanta. Y vámonos con las 3 personalidades más famosas que han adoptado. La primera es Anne Hathaway. Amo a Anne Hathaway, no sé, es de mis actrices favoritas. Anne Hathaway ha adoptado a 2 perritos junto con su marido Adam Schulman. Sus nombres son Kenobi y Esmeralda. Esta última, Esmeralda, lleva años conviviendo con la actriz, pero Kenobi fue adoptado hace solo 3 años y medio. Qué bonito que adopten. Qué bonito, qué bonito. Y te voy a presentar a la número 2. Ella es Selena Gómez. Además de guapísima, le encantan los animales. Me encantan, Fíjate claro. nada más, se le conocen 5 perros adoptados: Baylor, Chip, Wallace, Fina y Willy. Ella aboga por el rescate de los animales y el amor que siente por sus mascotas es abismal. Además de que de pronto le da cobijo a canes abandonados. Imagínate. Qué bonito. Qué bonito que llegue un perrito, está fuera de tu casa y tú le des su comidita. Si Yo tuviera el lo dinero paso, de ¿eh? Selena Gómez, créeme que yo era lo A mismo. todos. Así es. Y bueno, en el número 1 tenemos a Ariana Grande, esta cantante que me fascina, soy súper fan. Y bueno, les platico que ella ha publicado varias fotos de sus perros en redes sociales. El último que adoptó se llama Strauss y es su 7º perrito. Como ven, tiene 7 perros. 7. Yo tengo... Ya me gana. 4 y 3 gatos. 4 y 3 gatos. Sí, ¿No ya. quieres alcanzarla? No, ya ¿Llevarte imagínate. a Bambi? Sería ¿Te llevas a Bambi y a Sí, Muñeca? caramba. Ay, no, sí quiero a Bambi. Oye, ¿qué te parece de los 3 más? Nos vamos con la sección de los videos virales. Sí, porque hoy, Gustavo, es un día lleno de amor. ¿Respiras amor? Todo el tiempo. ¿Sientes el amor? Lo siento muy dentro Mira, de mí. aquí te voy a presentar que sí hay mucho amor. Gatito con pollito. Solo vean cuánto amor hay entre estos 2 amiguitos. Un gato y un pollito que viven el uno para el otro. Qué bonito, la verdad, bonito. ¿no? Sobre todo porque luego a los gatos se les tiene esta mala fama de que son cazadores natos. En realidad, Claro. miren, qué bonito pueden convivir aunque sean de otras especies. Y vámonos de este gatito y este pollito con un elefante que le encanta jugar con los seres humanos. Es un bebé elefante, miren nada más qué hermoso, cómo juegan, cómo se divierten. Lo importante es que nosotros como humanos aprendamos a convivir así con todas las especies animales. En verdad, Qué me bonito, encantan qué esas bonito. Me ideas. encantan los elefantes y sobre todo que comen como manís, ¿no? ¿Te acuerdas? Pues sí, los manís, me gustan todos, los osos, los elefantes, en fin, hay que cuidar a nuestros animales. Pero bueno, llegó el momento de despedirnos, Gustavo, no sin antes invitar a que pase a Marifer Segarra, Ayúdanos, ya para despedir Marifer. el Bienvenida programa. nuevamente. Marifer, muchas gracias, Pásale ya por nos aquí. tenemos que ir. ¿Qué te Gracias. pareció los requisitos para adoptar todo este tema del que estuvimos platicando aquí en Ciudad de Animales? Muy bien los requisitos y creo que es importante que sobre todo si tú eres la que va a adoptar,
que conozcas al perrito, que sepas qué tipo de carácter tiene y si le puedes dar todas sus necesidades. Si es un perrito que quiere correr muchísimo y no tienes tiempo, es importante tomarlo en cuenta. Perfecto, pues muchísimas gracias por tus consejos y sobre todo por este tema tan importante, esta enfermedad que es sarna, saber cómo prevenir, cómo cuidar y todo para que no se contagie. Vimos hoy, ¿no? Muñeca y Bambi tuvieron esta enfermedad y ya los vieron qué hermosos están. Muñeca es mía. Sigo, insisto que me voy a llevar a Muñeca. Escríbanos a las redes sociales de Capital 21 y ustedes, pues bueno, elegirán el mejor hogar para tener a Muñeca o a Bambi. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias. Muchísimas gracias, Marifer. Muchas Gustavo, muchísimas gracias, pero Brenda. sobre todo a todos ustedes que estuvieron al pendiente de Ciudad de Animales. Nos vemos la próxima. Adiós.